ahí. Bueno, entonces un saludo, continuamos acá, vamos con esta situación problema, a aplicar la ficha técnica y a emplear estadística descriptiva como tal. Entonces, dice, se requiere realizar un estudio estadístico sobre el servicio de la cafetería Uniremington, sede Yopal. Bueno, de un total, aquí es punto y coma, de un total de 650 estudiantes, se seleccionan aleatoriamente 20 estudiantes. La información se debe distribuir en 5 intervalos, analizar por lo menos 3 frecuencias y hallar la medida de tendencia central de los datos no agrupados. ¿Sí? Los rangos de evaluación son 0, 6, malo, 6, 1, 8 regular, 8,1, 10, muy bueno. Bueno, entonces eso es lo que se quiere, ¿no? Analizar el servicio de, de cafetería. Entonces, nosotros ya empezamos aquí a analizar que la población, ¿sí? Que la población es ¿cuánto? ¿Cuánto será la población, muchachos? 50 estudiantes. 650. 650 estudiantes. Bueno, yo lo estoy colocando acá. Entonces, 650 estudiantes Uniremington, ¿no? Estudiantes Uniremington. La muestra, ¿cuánto será la muestra? 20. 20. Listos, entonces 20 estudiantes, correcto. 20 estudiantes Uniremington, sede Yopal, todo eso. ¿Cuál es la variable estadística acá? ¿Cuál será la variable estadística? Cuénteme en alguien, a ver, venga, preguntamos a ver si están escuchando. Sería cuantitativa porque van a preguntar a cuántas personas les parece, cómo les parece el servicio, ¿no? No, señor. Por la parte de las 3 frecuencias podría ser cuantitativa, profe. No estoy diciendo la clase, sino cuál es. ¿Listos? O sea, los dos tienen razón, es cuantitativo. Pero, ¿cuál será? Mm, La parte de los 5 intervalos. No. Recordemos que era la variable estadística. La variable estadística es la característica principal, es sobre lo que se va a hacer el estudio. Entonces, ¿sobre qué se irá a hacer el estudio? sobre el servicio de cafetería. Correcto, muy bien. ¿Listos? La variable estadística, pues, es el servicio de la cafetería. Como todavía los datos yo no los he trabajado, no les he dicho cuáles son los datos, pueda que sea cualitativo, pueda que sea cuantitativo, porque yo podría llegar y decir, opinen solamente si es bueno, malo, regular, ¿sí? Entonces ahí sería cualitativa. Pero si yo les voy a dar números, como lo estamos haciendo acá, entonces ya es cuantitativa. Si son números enteros, cuantitativa discreta. Si son números decimales, cuantitativa continua. Bueno, entonces, vamos a seguir acá. Entonces, dato mayor, dato menor, número de intervalos. El número de intervalos sí lo podemos sacar. 5. Es igual a 5. Correcto. Okay. ¿Listos? Es igual a 5. Y el dato mayor, dato menor, lo hacemos ahorita. Entonces, los datos son los siguientes. Voy a colocar acá estos. ¿Sí? X2 igual. Yo podría hacer, bueno, en Excel se pueden hacer una cantidad de cosas muy buenas, pero sí, 8. Se pueden hacer muchas cosas, pero entonces vamos a hacerlo así de a uno. ¿Qué son estos datos? Son los 20 números, los 20 datos de lo que opinaron los estudiantes. X8, vamos a colocar aquí 9, X9, vamos a seguir aquí 2, X10, vamos a colocar aquí 4, bueno, lo veo son 20, entonces
5, x12, igual, pongamos acá 8, 13, x14, x15, vamos a colocar 6, x16, Profe, qué pena, le faltó el X6 y el X7. bueno, ahorita los coloco. 16, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, igual 4, x 18, x 19, y x 20, igual. Vamos a colocar 6. Bueno, entonces vamos a colocar esto acá, control C. X6. Igual. Bueno, listos. Bueno, entonces aquí tenemos estos, ¿sí? Estos son los 20 datos. Vamos a colocarlo acá como en una casillita para que se vea mejor. Vamos a colocar centrales. Listos. Entonces, son 20 datos, es decir, lo que evaluaron 20 estudiantes, digamos que son de diferentes carreras, que fueron de, bueno, de diferentes semestres y diferentes géneros. Vamos a empezar acá, yo voy a empezar a colocar acá las frecuencias. Entonces, vamos a colocar acá intervalos, ¿sí? Y aquí vamos a dejar las frecuencias. Listos. Bueno, vamos a colocar acá y menos 1, ¿sí? Luego dejamos un espacio. Y luego y. Listos. Y entonces les voy a decir acá qué significa y menos 1. Entonces, y menos 1 es el límite inferior del intervalo. ¿Listos? Y es igual al límite superior del intervalo. Bueno, ahora nos están pidiendo 5 intervalos, es decir que estos 20 datos los tenemos que agrupar en 5 intervalos. Y entonces, ¿cómo se halla eso? Se halla con esto. El dato mayor, ¿cuánto dijimos que era? ¿Cuál será el dato mayor? 10. ¿Cuál es el dato menor? O sea, la evaluación más alta es ¿cuál? 10, ¿no? Y la más pequeñita, ¿cuál es el dato menor? ¿Cero? ¿Cero? Correcto, muy bien. ¿Sí? Hubo alguien que, mejor dicho, detestaba a la persona ya de la cafetería, entonces por eso le puso 0. Bueno, entonces 10 y 0. Ahora, nos piden hallar la amplitud del intervalo, es decir, aquí los intervalos deben tener una amplitud, como el tamaño, lo grande, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cómo se calcula esto? Entonces, pónganle cuidado, muy fácil, lo voy a hacer aquí abajito. C es igual, dato mayor menos dato menor. Entonces, 10 menos 0, eso será igual a 10 dividido en 5, ¿sí? Y eso nos da, ¿cuánto? Nos da 2. Es decir, que C es igual a 2. Entonces, ya empezamos a armar acá nuestra tabla. Empezamos siempre por el dato menor, que es 0. ¿Sí? Y va ¿hasta dónde? Hasta 2. ¿Por qué hasta 2? Porque esa es la amplitud del intervalo. ¿Sí? Para eso fue que nosotros lo hallamos acá. Ahora,
el siguiente intervalo va a ir desde 2,1, ahorita les explico por qué 2,1. Va a ir hasta 4. ¿Por qué hasta 4? Porque tiene que la amplitud del intervalo ser de 2 en 2. Entonces, de 2 a 4. Luego, 4,1, ¿hasta dónde? Hasta 6. ¿Sí? 6,1, ¿hasta dónde? 8. Hasta 8, muy bien. Y por último, de 8,1 hasta 10. Muy bien. Bueno, entonces, estos son los intervalos. ¿Cuántos intervalos nos dijeron que hiciéramos? 5. Entonces, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí están los 5 intervalos. ¿Sí? Ahora, algo importante, siempre inicia con el dato menor y termina con el dato mayor. Si, por ejemplo, me quedó mal, ¿sí? Digamos que yo hice 5 intervalos y aquí llegué solamente hasta 8, ojo, la amplitud me quedó mal, ¿sí? Siempre tienen que iniciar en el dato menor hasta el dato mayor y distribuidos en el número de intervalos que nosotros queramos. Eso no es solamente 5 intervalos, o sea, yo puedo escoger 3, 4, 10 intervalos, los que sean. ¿Listos? Entonces, ¿qué pasa si nos da un decimal? Entonces, por ejemplo, si aquí es 2,5, por decir algo, entonces aquí va a empezar 2,6. Hasta, y así sucesivamente. Le va sumando 2,5, 2,5, pero aquí le suma uno más. Bueno, ¿sí? Vamos a empezar ahora sí con las frecuencias. Cuéntenme. ¿Alguien va a preguntar algo? Yo sí, profe. Esos intervalos, para que me quede claro, se saca una vez hallamos la fórmula de la amplitud del intervalo. Como nos dio 2, es por eso que vamos contando de 2 en 2, ¿correcto? Sí, señor. Ok, Sí, es eso. gracias. También, bueno, vamos a hacer n sub i, ¿sí? Frecuencia absoluta simple. Es la que estamos colocando acá. N sub i. También llamada frecuencia de conteo. Y ahorita se van a dar cuenta por qué se llama frecuencia de conteo. Entonces, vamos a ver qué muchachos, qué estudiantes calificaron esto de 0 a 2. Entonces, vamos a hacerlo acá, vamos a hacerlo de amarillito. ¿Sí? Este me sirve x sub 2, x sub 9, ¿cierto? X sub X sub 13 13. X, y no más, ¿cierto? Es decir, que aquí nos salieron ¿cuántos? 3 nomás. ¿Sí me hice entender? Entonces 1, 2 y 3 calificaron entre 0 y 2 el servicio de cafetería. Ahora hagamos en otro colorcito, hagamos en celestico, puede ser, bueno, en este. En este. Entonces ahora entre 2,1 y 4. ¿Por qué yo les dije que, ahorita sí les explico por qué 2,1? Porque si yo dejo aquí 2, pueda que cuente nuevamente el 2, pero resulta que este 2 ya lo conté en el primer intervalo. Entonces este 2,1 me está diciendo de que 2 ya no entra en este intervalo. Entonces entre 2,1 y 4, ¿sí? Vamos a mirar a ver quiénes están. solo Entonces, tenemos el X sub 10 X sub y 6, el Ah, el X sub 14, el X sub Ah, ok, 10, sí, 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 varios 4. 17. y se repite harto, bueno. ¿Hay alguno 4. más? No. No, 1, 2, señor. 3, 4. Listo. Entonces colocamos acá 4. 4. Listos. Ahora 4, 1,6. Bueno, coloquemos uno rojito, pero no tan encendido. Coloquemos este. Ahora entre 5 y 6, mejor dicho. Entonces, Tenemos el X sub 4, sí. ¿Cuál más? el X sub 11. 11. Sí. Sí. X7, El 11, 15 y X7. 19. X7. X7 también, sí. X15. X15, X15 también. ¿Listos? ¿Alguno más? Ah, sí, el X19. X19 también. Listos. Entonces, ¿cuántos salieron? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6. Listo. Entonces dejamos ahí 6. Bueno. Ahora 618. Coloquemos acá un gris. Coloquemos acá un Un grisecito. verdecito. Bueno, ¿un qué? Ese. Bueno, dejémoslo ahí.
Ahora, entre 6, 1 y 8. Tenemos el X1, X5, X1, el X3, X3 también. el X12 X5, el X12 12, y el 18. y el 18. X18. Listo, muy bien. ¿Cuántos salieron? 1, 5. 2, 3, 4 y 5. Listo, muy bien, sí. Gracias, 5. Bueno, y por último, el último démoslo en blanco, entonces 2 nomás. ¿Listos? Entonces, por eso se llama la frecuencia de conteo. ¿Por qué se llama la frecuencia de conteo? Pues porque se están contando los datos, ¿sí? Pongámoslo acá, pongámoslo acá y pongámoslo así. Listos. Ahora vamos a analizar, bueno, aquí suma, ¿sí? Y tenemos que contarlo, ¿no? Entonces 3 y 4, 7, y 6, 13, y 5, 18, y 2, 20. Entonces, ¿qué significa? Que siempre aquí la suma de n sub i debe ser igual a la muestra, ¿sí? En este caso, la muestra es 20. Entonces, si por ejemplo me salió uno más, me salió uno menos, pues estamos haciendo mal el proceso de conteo, ¿sí? Como tenemos 20 datos, pues no hay mucho problema, ¿no? Pero cuando son 200, 500, 1000 datos o más, pues sí, ahí sí ya se requiere de un programa para poderlos agrupar, ¿sí? Ya después esos se les explica cómo es. Bueno, entonces, ahora vamos a hacer la misma, pero mayúscula. ¿Listos? Entonces, esta se llama frecuencia absoluta acumulada. ¿Sí? Frecuencia absoluta acumulada. Es esta misma, pero se va acumulando. Entonces, póngale cuidado. Arranca con 3, ¿sí? Porque pues inició aquí en n sub i minúscula 3, entonces lo colocamos acá 3. Luego, 3 más 4, 7. 7. ¿Sí? 7 más 6, 13. 13 más 5, 18, 18. 18 más 2, 20. ¿Listos? Entonces aquí ya también podemos estar corroborando que sí nos daba 20 datos. ¿Listos? Algo importante, esta se utiliza para hallar la mediana, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, ahora h minúscula sub i. Entonces, h sub i se llama frecuencia relativa simple. ¿Sí? Y esta va a tener una fórmula. Entonces, la fórmula es la siguiente. N sub i dividido en n. Entonces, ¿cómo se desarrolla eso? Fácil. Si alguien tiene una calculadora ahí, me va colaborando con los datos. Se coge este n minúscula sub i y se divide por 20. ¿Sí? Entonces, 3 dividido en 20, ¿cuánto me da? 0.15. 0.15, muy bien, gracias. Y lo vamos colocando acá. Muy bien, 7 dividido en 20, 4 dividido en 20, qué pena, casi me confundo. 4 dividido en 20. 0,2. 0,2. ¿Sí? Bueno, es lo mismo que 0,20, ¿no? 6 dividido en 20. 0, ¿qué? 0,3. Bueno, 0,30, pero automáticamente nos da 0,3. 5 dividido en 20. 0,3. 0,25. 0.25. 0,25. Y por último, 2 dividido en 20. 0,1. 0,1. Si hacemos la suma de eso, nos da 1. ¿Listos? Ustedes lo pueden hacer más adelante y nos tiene que dar 1. Y si no nos da 1, pues fue que alguno nos quedó mal. Bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, aquí me da 0,1666? Hacemos aproximación. ¿Sí? La estadística se trabaja casi siempre, digo casi siempre porque depende de los datos, con 2 decimales, ¿sí? Décimas y centésimas, ¿sí? Acá, por ejemplo,
Acá, por ejemplo, es 0,20, pero el programa no me lo deja colocar. Sin embargo, si yo tengo, por ejemplo, digamos, datos de 0,348, ¿sí? O 31,257, entonces ya no vamos a trabajar solamente con 2 decimales, sino con 3 decimales. Todo depende de los datos, vuelvo y repito, si hay datos, por ejemplo, muy pequeños con 5 o 6 decimales, pues nos va a tocar trabajar con esos decimales, ¿sí? Sin embargo, la estadística, vuelvo y digo, las fórmulas y los análisis, todas las medidas que uno vaya a hacer sobre los datos, con dos decimales se puede apenas. ¿Listos? Bueno, por favor, si ustedes suman esto, les tiene que dar 1. Ahora, H sub I mayúscula. Entonces, frecuencia relativa acumulada. ¿Sí? Es la misma que la acumulada anterior. Entonces, también se calcula con n mayúscula sub i dividido en n. ¿Sí? ¿Y cómo se hace? Miren, se va acumulando igual que la n sub i, pero es de 0,15. Por favor, apagamos los... Bueno, 0,15, 0,35, ¿sí? 0,65, 0,90 y 1. ¿Listos? Por favor, ¿de dónde salió? Vuelvo y repito. 0,15 más 0,2, 0,35. ¿Sí? 0,35 más 0,3, 0,65. 0,65 más 0,25, 0,9 y así. Y acá hacemos una que es muy importante, ¿sí? Que es la misma relativa simple, pero ya aplicada. Y entonces esa la vamos a llamar frecuencia porcentual. ¿Sí? Frecuencia porcentual. Bueno, entonces, ¿cómo se calcula? Entonces, simplemente se calcula de la siguiente manera, muy fácil. H sub i factor de 100. ¿Listos? Esta H sub i la multiplicamos por 100. Y entonces aquí nos da 15, aquí nos da 20, aquí nos da 30, aquí nos da 25 y aquí nos da 10. Y aquí ya nosotros, muchachos, podemos estar calculando los análisis de frecuencias, ¿sí? Y ya podemos estar calculando porcentajes. ¿Por qué porcentajes? Pues porque, por ejemplo, vamos a analizar este 20. ¿Qué significa este 20? Que el 20% de los estudiantes evaluaron el servicio de la cafetería entre 2,1 y 4. ¿Sí? Casi siempre, cuando uno va a exponer una tabla de frecuencias, uno expone los datos más relevantes, el mayor y el menor. ¿Y por qué? Pues porque nos va a permitir analizar los resultados. Muchachos, estos son los resultados. Los análisis de resultados es lo que vamos a hacer gracias a los análisis de frecuencias. ¿Sí? Por ejemplo acá, ¿cuál es el mayor? El 30% de los estudiantes, que es el mayor porcentaje, evaluaron el servicio de la cafetería entre 4,1 y 6. No vamos a olvidar esto, ¿sí? Esto de arriba, aunque esto es opcional, ¿no? Yo lo coloqué, pero hay muchos estudios estadísticos que no lo colocan. Entonces, vamos a hacer los análisis de frecuencias, se van a dar cuenta que es muy fácil, ¿sí? Y aquí ya empezamos a hablar en estadística descriptiva. ¿Por qué? Porque ya estamos dando resultados numéricos. Entonces, vamos a hacer la que acabé de decir, porcentaje 3. Entonces, ¿cómo es? Porcentaje, voy a la columna. Y 3 significa 1, 2, 3, o sea que el 30%, entonces coloco acá, el 30% de los estudiantes, ¿sí? Evaluaron el servicio de la cafetería entre, bueno, acá, sí, estamos acá, ¿no? El 30%, entre 4, 1 y 6. Entre 4, 1 y 6. ¿Listos? Ese es un análisis de frecuencias. Bueno, entonces, venga, pero lo hacemos acá para que no haya problema. Bueno, hagamos otro. Hagamos n minúscula sub 5. Entonces, n minúscula sub 5. N minúscula,
¿sí? Que es la frecuencia absoluta simple. 5, contamos 5 hacia abajo. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué significa? 2 estudiantes evaluaron el servicio, ¿sí? Evaluaron el servicio de cafetería entre 8,1 y 10. Entre 8,1 y 10. Bueno, y hagamos por último una acumulada. Hagamos n sub 4, n mayúscula sub 4. Y entonces, n mayúscula la buscamos acá, ¿sí? Frecuencia absoluta acumulada, y contamos 1, 2, 3 y 4. Y entonces decimos, ojo, y aquí viene algo importante, 18 estudiantes, ¿sí? Evaluaron el servicio de cafetería, ¿sí? Ya no vamos a colocar 18 entre 6, 1 y 8 porque eso sería mentira. Solamente fueron 5. 18 entre 0 y 8. Entre 0 y 8. ¿Por qué? Porque recuerden que esta es acumulada. Entonces 18 estudiantes evaluaron el servicio de cafetería desde el primer intervalo, desde 0 hasta n sub 4, hasta 18, hasta el cuarto. ¿Listos? Lo mismo aquí. La relativa, o sea, las minúsculas, se hace del intervalo. Las acumuladas se hace desde el principio hasta el intervalo que me estén pidiendo, ¿sí? Y esto ya, muchachos, por ejemplo, para un informe estadístico, pues ya uno está hablando en otros términos. Ya no está diciendo, bueno, ¿cómo es el servicio de la cafetería? No, más o menos, no, regular, no. No, ya estamos hablando con porcentajes. Bueno, muchachos, son las 8:20. Veámonos por ahí a las 9:10. Con eso terminamos más tempranito. Falta solamente las medidas de tendencia central y 2 gráficos, y eso es lo que va a entrar en el primer parcial. Yo les envío el enlace por el grupo de WhatsApp. ¿Listos? Esto es lo que va a salir en el parcial. Yo les doy unos datos y ustedes me hacen todo esto. ¿Listos? Profe, Por ¿usted favor, nos envía ese copienlo. documento? Sí, claro, yo se los Profe. comparto. Vale, gracias. Profe, qué pena. Claro que sí, antes de que se acabe, cuéntame. Profe, ¿será que nosotros no podemos seguir la clase sin descansar? Es que me siento mal.